Buenas tardes a todas y a todos a la sesión número 5 del curso Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad después de la pandemia. Hoy tenemos como ponente a José Antonio Guevara con la sesión que se titula Desafíos de Naciones Unidas en la protección de derechos y acceso a la justicia. La misma dinámica que hemos seguido, el ponente hablará, expondrá su trabajo y en la parte final pondrán sus preguntas en el chat del lado derecho. Jacobo las integrará y se las irá dando al ponente. Les recordamos que la próxima sesión es este jueves a cargo de Pamela San Martín, misma hora a las 5 de la tarde, y sin más, le doy la palabra a Jacobo para la presentación del ponente. Gracias, Mariana, y bueno, pues, bienvenidas, bienvenidos a todas, todos. Ya saben, cualquier comentario, queja, sugerencia al curso, tienen el mail de Mariana. En la sesión del día de hoy, como bien dice Mariana, estará impartida por José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, con el tema Desafíos de Naciones Unidas en la protección de derechos y acceso a la justicia. Por favor, todas, todos, escriban sus preguntas en el chat. Haré lo posible por agruparlas, para agruparlas y irselas haciendo a José Antonio al final de la sesión, de parte de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Pues esperemos que este curso esté siendo lo que esperábamos. Hemos tenido muy buenas 4 sesiones con Javier Sicilia, Luis González Plasencia, Jorge Javier Romero y Mariana Salazar. Ahora toca el turno de José Antonio Guevara. Pepe, por allá andas, ya te vi, pues todo tuyo. Y muy buenas tardes tengan todas y todos. Antes de empezar, quiero agradecer a la Cátedra Nelson Mandela por la invitación a participar en esta actividad, y a Jacobo en particular por considerarme. Es para mí un enorme honor, un privilegio participar en esta actividad de la UNAM, y también es un privilegio porque es la primera vez que participo en una actividad de carácter virtual. Entonces, les ofrezco una disculpa por esto. Soy nuevo, estoy perdiendo la inocencia con este formato, y espero que sea llevadero para ustedes, y cualquier comentario y pregunta, pues ahora sí que no voy a estar viendo el chat, entonces les pediría que lo manden y que me den la oportunidad de poder responder con Sí, eso, José, eso lo vamos a hacer al final. Yo voy haciéndote las preguntas. Ok. Bueno, pues gracias, Jacobo, por la presentación. Igualmente, como lo dijo Jacobo, soy director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una ONG con 30 años de experiencia en la defensa de personas y en la promoción de políticas públicas respetuosas de derechos humanos, pero además soy integrante de un grupo de trabajo de Naciones Unidas, y por supuesto que todo lo que digo aquí es mi carácter de también académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nada de lo que diga compromete ni a la COMI ni a Naciones Unidas, y tengo que hacer esta aclaración siempre por mandato de Naciones Unidas. Y bueno, me invitaron a que hablara un poco de cuáles veo que son los desafíos de Naciones Unidas en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia, diría en tiempos de la pandemia y posterior a la pandemia, para poder entrar a una discusión preliminarmente antes de poder analizar los diferentes mecanismos de protección de derechos humanos que actualmente funcionan en el ámbito de Naciones Unidas, y ahí meto a la Corte Penal Internacional como un mecanismo, entre comillas, de protección de derechos humanos. Ya explicaremos después por qué lo veo así. Quisiera aclarar nada más algunas cuestiones de los órganos políticos de la organización, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, que normalmente se reúnen en sesiones ordinarias en la Asamblea General en septiembre a octubre, y el Consejo de Derechos Humanos tiene
3 periodos de sesiones ordinarias y los que sean necesarios por la urgencia de situaciones en países de carácter extraordinario. Estos órganos políticos, la Asamblea General, en donde participan todos los miembros de la organización con voz y con voto, y el Consejo de Derechos Humanos, un órgano de composición restringida de 47 miembros, adoptan regularmente resoluciones. Estas resoluciones tienen varias funciones, algunas de ellas, bueno, muchas, las resoluciones tienen una función política, de mandar un mensaje de los temas sobre los que la organización está tomando cartas en el asunto. Tiene una dimensión jurídica, porque no solamente tiene efectos la resolución para la organización, sino para los órganos de la misma. En algunos les da tareas específicas, y además puede ir desarrollando o generando criterios que eventualmente se van a convertir en derecho internacional, o que reflejan la posición de los estados sobre ciertas conductas que eventualmente pueden ser identificadas como normas jurídicas del derecho internacional. No me voy a meter en estos detalles porque no sé cuál es la composición con detalle de los integrantes de esta mesa. Entiendo que hay personas que pueden estar muy capacitadas y ser muy versadas en derecho internacional y relaciones internacionales, otros que no tanto. Entonces, pues les pido una disculpa a los que son muy versados si hablo con vaguedades y cuestiones muy generales, y a los que no tienen contacto con este tipo de cuestiones de las que estoy hablando, pues también les pido disculpas por no poder ser más profundo y explicar a mayor detalle lo que estoy diciendo. Pero bueno, entiendo que para eso serán los periodos, el periodo de preguntas y respuestas. Entonces les decía, estas resoluciones que adoptan normalmente por mayoría, algunas de ellas sin votación o por consenso que le dicen, tienen esta triple función: lo político, un mensaje político de que la organización toma cartas en el asunto y cuál es la posición frente a determinados temas, jurídicas, porque tiene efectos normativos para la organización, para los mandatos o para los mecanismos que crea o que les pide tareas, pero también para los estados en materia de cooperación, asistencia, etcétera, y avanzan o desarrollan ciertas cuestiones que pueden servir para el reconocimiento o avance del derecho internacional. Y administrativas porque habilitan cuestiones presupuestarias también para Naciones Unidas al adoptarse resoluciones para crear un mandato, por ejemplo, para vigilar la libertad de expresión alrededor del mundo, o para ver la situación de los indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas, o para que supervisen el cumplimiento de un tratado de derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante lo que les menciono, y lo hago como un comentario preliminar, debido a que de tiempo atrás, no sé, podría decir desde la historia misma del sistema de protección de derechos humanos, que trataremos de ver una peinadita en un momento, ha habido una siempre tensión por parte de algunos países por que los mecanismos no tengan todas las herramientas y la capacidad para poder desempeñar sus funciones de supervisión. Ha habido una tensión por parte de algunos países por tratar de controlar o impedir la expansión o el desarrollo de todas las atribuciones que tienen los diferentes mecanismos de protección de derechos humanos, lo cual traería aparejada menor supervisión o menor observación y menores ejercicios de, entre comillas, condena del mal comportamiento de los gobiernos en materia de derechos humanos. Entonces, llevamos varios años con que se están reduciendo, por ejemplo, o se han reducido el número de páginas de los informes de los relatores, grupos de trabajo u órganos de tratados en materia de derechos humanos. Se reducen también las capacidades para hacer visitas a los países en número de días y en número de viajes al año. También se han restringido el número, o no se han ampliado por las necesidades que implican el número de días de sesiones de los diferentes órganos para poder lidiar con, pensando en los órganos de tratados, con los diferentes informes que presentan los países y los diálogos que se tienen con ellos para evaluarlos sobre el cumplimiento o no de las obligaciones de derechos humanos. Ha habido una también tendencia a tratar de impedir
que los diferentes órganos de tratados o procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos acudan a Nueva York o a Ginebra. Esto no lo han logrado, pero bueno, hay intentos por parte de gobiernos a que rindan sus informes a la Asamblea General, a la Tercera Comisión o al Consejo de Derechos Humanos, porque esos ejercicios en donde visitan los titulares de los órganos de tratados, particularmente los procedimientos especiales, tienen la oportunidad de hablar con países y poder hacer presión o establecer diálogos para eventualmente poder visitar los países o poder hacer recomendaciones que ayuden a las organizaciones de la sociedad civil que están tratando de avanzar un tema, para entrevistarse con víctimas en un lugar seguro, como pueden ser, repito, Nueva York o Ginebra. Entonces, algunos países conscientes de que en esos lugares no pueden desplegar sus operaciones de supervisión para la sociedad civil y no pueden controlar lo que se dice de ellos, quieren evitar que estas personas puedan recibir información. Ay, se está rayando mi presentación de manera sorprendente, sin que yo lo haga. Está muy raro. Entonces ha habido una tensión para evitar que los procedimientos especiales participen en reuniones en Ginebra. De la misma manera, consideran algunos países que hay una sobreregulación en materia de derechos humanos y que incluso atreven a decir que hay normas que se contradicen entre unas y las otras, lo cual impide que los gobiernos puedan cumplir adecuadamente con los tratados, porque un tratado dice una cosa y otro tratado dice otra, lo cual claramente son pretextos para no cumplir con las obligaciones, porque si uno los lee armónicamente, se pueden cumplir al mismo tiempo los tratados y se pueden resolver con las mismas normas de interpretación o criterios de interpretación que han emitido los diferentes órganos de derechos humanos. Y van varios años en donde los países han dicho que ya no es necesario crear nuevos mandatos de protección de derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, este contexto de buscar limitar la potencialidad de Naciones Unidas por algunos países, constantemente hay un grupo de países muy sólido en esta estrategia para limitar las funciones y otros países que van cambiando dependiendo del tipo de gobierno y el tipo de mandato, es una tensión que existía. Y viene la pandemia en marzo de este año, y bueno, es la mejor oportunidad que se les ofreció a estos gobiernos que querían menos supervisión de los órganos de Naciones Unidas, porque pues claramente tuvimos que vernos obligados todas y todos al confinamiento y al distanciamiento social, y eso ha impedido, por ejemplo, que el Consejo de Derechos Humanos se reúna. Había una reunión en marzo y se tuvo que suspender. Se permitieron con ciertas reglas para evitar la concentración de personas, que se pudieran terminar el periodo de sesiones, porque se tenían que aprobar resoluciones que renovaban mandatos, que creaban algún tipo de mandato para un país en particular, se nombraban a los titulares de procedimientos especiales, etcétera, etcétera. Entonces se tuvo que desahogar, pero ahora en junio hay una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos que todavía, hasta donde yo sé, no ha sido cancelada, pero eventualmente será pospuesta o se llegará a algún tipo de medida de organización de la reunión, lo cual no es idóneo en estos contextos, porque mucho de lo que pasa en estos ámbitos multilaterales es que los delegados y las delegadas que participan en la negociación de resoluciones, por ejemplo, pensemos una resolución sobre la promoción y la protección la protección de los derechos de los migrantes, que es una resolución que normalmente México promueve. En las reglas de la diplomacia multilateral, las personas que viven en Ginebra o en Nueva York, pues normalmente están cuidando la imagen del país y están cuidando su relación con los otros delegados, porque al apoyar una resolución de un tema que un país promueve, pues lo que quieren es después que la resolución que otro país promueve también pueda ser aceptada
por la multiplicidad de actores y diversos de la comunidad internacional. Entonces, por eso en la diplomacia y en las resoluciones de derechos humanos, luego se percibe que no son lo suficientemente claras algunas de las resoluciones y se dejan lenguajes medio vagos, porque son lenguajes que permitan que países muy diversos se sientan cómodos con lo que se dice en la resolución. Entonces, los delegados, las delegadas, las embajadas, las misiones permanentes tienen cierto margen de maniobra de las instrucciones que reciben de sus capitales. Normalmente en las capitales quienes encabezan las cancillerías no son diplomáticos, normalmente digo, hay veces que sí lo son, y responden a los intereses políticos del presidente o del gabinete en turno. Y normalmente no están acostumbrados a las negociaciones multilaterales y a poder ceder en el uso de ciertas palabras, y cuando las personas de las capitales entran a unas negociaciones, luego se vuelve muy difícil poder trabajar con ellos porque no están expuestos a estas relaciones que se tienen en estos ambientes multilaterales en donde hay que ceder un poco, hay que cuidar la imagen de los países o el prestigio, y hay que garantizar pues, la credibilidad y el espacio para poder negociar otras cosas que puedan ser de interés del país. El problema que podemos ver ahora con la llegada del COVID y que no se celebre una sesión presencial del Consejo de Derechos Humanos ofrece un problema o un desafío, en donde las capitales normalmente, o es muy posible que sean las que tengan una voz más relevante en las negociaciones, porque va a ser, puede ser complicado el que pues, se celebren las reuniones de manera virtual cuando entonces hay la posibilidad de que puedan involucrarse las capitales en esas negociaciones virtuales donde no requieren la presencia física de los negociadores. Y los negociadores normalmente pues, se ponen de acuerdo en reuniones muy íntimas, en un café, en donde ceden un poco y construyen conjuntamente lenguajes de resoluciones. Lo único que quiero decir es que con este distanciamiento social y con la problemática de no poder estar en confidencia sin que quede rastro de la negociación y de los acuerdos, es muy posible que muchos consensos que se han logrado en el ámbito internacional se empiecen a desmoronar. Esto es intuición, no podría decir que esto ya es un hecho, pero es algún desafío que se puede presentar para la negociación de resoluciones, por ejemplo, temáticos o la construcción de un mandato para supervisar los derechos humanos en un determinado país. De la misma forma, el que se celebre el periodo de sesiones, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos en un lugar en donde puedan llegar organizaciones de la sociedad civil para platicar de manera pues confidencial con los delegados sobre la situación de los derechos humanos de un país. Por ejemplo, ese trabajo lo hacíamos o lo hacemos desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que vamos a Ginebra en marzo, en junio o en septiembre para hablar con delegaciones de países que les interesan ciertos temas, por ejemplo, los desplazados internos, la protección de periodistas, o están en favor de la prohibición de las detenciones arbitrarias o en contra de las ejecuciones extrajudiciales, pues entonces llevamos información para hablar con esos delegados, para explicarles la situación de México, para que estén conscientes de qué es lo que está pasando y eventualmente, cosa que no ha pasado y veo muy difícil que pase por la manera en la que está organizado el sistema y el peso específico que tiene México en el ámbito multilateral, que eventualmente puedan pues, tomar alguna medida para que la situación de los derechos humanos avance en el país. Hemos logrado, por ejemplo, algunos pronunciamientos de un grupo de países hace un par de años sobre la situación de los derechos humanos de los periodistas asesinados en México. Hemos llevado a personalidades del gremio cultural para que le dirijan palabras al Consejo, a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, sobre la situación pues, vergonzosa que México atraviesa en materia de desapariciones forzadas de más de 60,000 personas, más de 200,000 personas que han sido asesinadas con armas de fuego, las decenas de miles de casos de tortura, los cientos de miles de desplazados internos por la fuerza, la política inhumana en materia migratoria, etcétera, etcétera. Entonces, hemos llevado a personalidades del gremio cultural como Gael García para que hable
con el Consejo de Derechos Humanos, y eso ha generado pues algunas reacciones en delegaciones que eventualmente, si hubiera un mayor consenso, pudieran pronunciarse sobre la situación de México. En un escenario de distanciamiento social se ve muy difícil que ese trabajo se pueda hacer, entonces le quitaría eficacia a la posibilidad de incidir de las organizaciones de derechos humanos en el ámbito multilateral. Sin embargo, a pesar de las medidas de distanciamiento social, el Consejo de Derechos Humanos tuvo un diálogo informal con problemas, serios, y ahorita digo cuáles son de comunicación, un diálogo entre miembros del Consejo de Derechos Humanos, procedimientos especiales, es decir, relatores y grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Se organizó en un horario este diálogo hace unas semanas, pues de tiempo de Ginebra, lo cual está bien porque los servicios de conferencia pues están ahí y son los que tienen que habilitar el espacio, facilitar la tecnología para que este tipo de comunicaciones puedan suceder, pero lo hicieron en un horario pensando que todo el mundo vive en Ginebra a las 10 de la mañana. Cuando lo pudieron haber hecho, por ejemplo, en la tarde, ya que haciéndolo en la tarde hay más posibilidades de que se conecten otras partes del mundo a un diálogo de esa naturaleza, teniendo en cuenta las diferencias horarias, tanto para el oeste como para el este de Ginebra. De la misma forma, fue un diálogo interesante entre procedimientos especiales y los miembros del Consejo, pero no hubo espacio para mayor participación de la sociedad civil, que de por sí ya cada día más se restringe en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, porque precisamente quieren limitar el uso del tiempo para gastar menos dinero en electricidad, para gastar menos dinero en servicios de interpretación, porque las reuniones formales en los periodos ordinarios y extraordinarios del Consejo hay traducción a los idiomas oficiales de Naciones Unidas, es decir, al inglés, al español, al francés, al ruso, al chino y al árabe. Entonces, para reducir costos, pues entonces reducen tiempos de participación y normalmente las organizaciones de la sociedad civil las dejan al final de las sesiones de la mañana o de la tarde para que hablen por un tiempo muy limitado, si es que hay tiempo, porque los gobiernos tienen prioridad para el uso del tiempo. Pero bueno, habiendo dicho eso, se están tomando algunas medidas para que a la distancia se puedan seguir fomentando diálogos e intercambios. Insisto, yo creo que sería muy difícil que el Consejo de Derechos Humanos o para efectos prácticos también la Asamblea General puedan tener sesiones con una política de distanciamiento, porque no podrían ir personas de las capitales. El trabajo tanto de gobiernos como de sociedad civil y de expertos independientes a presentar informes, los horarios en donde viven los expertos independientes que pueden presentar sus informes al Consejo son muy diversos, y esto lo vamos a ver más adelante por otros problemas que presenta para la organización, en particular para órganos de tratados y procedimientos especiales, que un órgano, por ejemplo, el que yo participo, en donde estamos 5 miembros, uno de cada región de la organización, grupo africano, grupo asiático, América Latina y el Caribe, grupo de países occidentales y otros, y grupo de países de Europa del Este. Cada uno vive en un uso horario distinto, o por lo menos hay 3, 4 grandes diferencias de tiempo. Hay 2 de ellos, uno que está una que está en Australia y el otro que está en Corea del Sur, otra que vive en Reino Unido. El staff del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, que es la que nos ayuda a tener todas las papeles y cuestiones logísticas listas, está en Ginebra, que no hay cambio mucho con Inglaterra, pero sí hay una hora de diferencia. Y luego habemos otras 2 personas, una en el norte de Estados Unidos y yo en México. Entonces, poder coordinar un horario en donde podamos participar de manera que no nos sea de madrugada para algunos o para el otro, es muy difícil de coordinar. Entonces, imagínense un periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en donde alrededor de 16 o 20 integrantes de los procedimientos especiales que viven en cualquier parte del mundo tengan que rendir un informe en la mañana o en la tarde, y que no le toque tenerlo que rendir a alguien a las 3 de la mañana, porque aunque tome mucho café, pues normalmente su sinapsis no va a ser la adecuada.
Entonces, bueno, eso es un desafío enorme que actualmente tendrá la organización para los próximos periodos de sesiones, en junio y en septiembre, la Asamblea General en septiembre, y eventualmente, si no se encuentra la cura o no encontramos una manera de poder viajar y tener seguridad de no contagiarnos, pues va a ser muy difícil que la maquinaria de derechos humanos siga funcionando. Sin embargo, y a pesar de esos desafíos, la maquinaria de derechos humanos ha podido reaccionar de cierta manera eficaz ante la pandemia. Tanto algunos órganos de tratados como el Subcomité para la Prevención de la Tortura, como múltiples procedimientos especiales, han emitido directrices dirigidas a los gobiernos para que al momento de instrumentar políticas en respuesta a la pandemia, lo hagan de manera que se respeten los derechos humanos, los diferentes derechos humanos en cuestión. Y a quien le interese conocer todo lo que han dicho los órganos de Naciones Unidas de Derechos Humanos en materia de la pandemia y derechos humanos, de la COVID o del COVID-19 y su respuesta, ahí les pongo una liga a la página de la organización donde se compilan todos estos mecanismos, y más adelante les voy a pasar una liga de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en donde hemos compilado no solamente lo de Naciones Unidas, que por cierto lo empezamos a hacer antes de que la organización sacara su sección de compilación, pero también compilamos lo que ha dicho los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, la Comisión y Corte Interamericanas, así como organizaciones de la sociedad civil que han hecho contribuciones, organizaciones principalmente internacionales, contribuciones importantes sobre cuáles son los límites de la actuación gubernamental para poder controlar la pandemia. Bueno, ya les comentaba, ay Dios mío, me regresé, la maquinaria de derechos humanos en materia de derechos humanos. Aquí voy a acudir a una clasificación pues tradicional y un poco imprecisa por la naturaleza diversa jurídica de los órganos que crean a los diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos, pero es una sistematización que permite clasificarlos en dos grandes rubros. Por un lado, los mecanismos convencionales de derechos humanos o creados por tratados. Se trata de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención en contra de la desaparición forzada de personas. Son 10 tratados internacionales de Naciones Unidas que crean comités, y estos comités se componen o se integran de expertos, entre comillas, independientes, que son seleccionados por los países que han ratificado cada uno de estos tratados, y la composición es diversa dependiendo de cada tratado. Hay unos que tienen 10 miembros, hay otros que tienen más de 20 miembros, depende de cada tratado, y depende algunos de ellos del número de ratificaciones de países, como el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que es de los órganos más nutridos, que excede de los 25 miembros, o de los chicos como el Comité contra la Tortura, que son 10 miembros. Les decía que se integran por expertos independientes, entre comillas, es decir, los gobiernos nominan a candidatas y candidatos, y después por votación de los países se seleccionan a las personas que se consideran que han logrado los votos mayoritarios. Hay una representación muy importante de personal del servicio diplomático de diferentes países en estos órganos, y eso es una manera en lo que los gobiernos han querido adicionalmente controlar la capacidad protectora que tienen estos órganos de derechos humanos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que estos órganos creados por tratados se reúnen también en periodos de sesiones en Ginebra o en Nueva York a veces, pero digamos que normalmente lo hacen en Nueva York,
Y entonces de las diferentes partes del mundo vuelan a Ginebra y ahí desahogan las diferentes herramientas que tienen para supervisar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los países en la materia de los diferentes instrumentos de derechos humanos. Entre las atribuciones que tienen los órganos de tratados está la revisión de informes periódicos, que consiste en que los gobiernos de los estados partes de los diferentes tratados tienen que presentar cada determinado periodo. Normalmente eran 4, 5, 6 años, ahora lo están ampliando a que sean cada 8 años, pues se hacen informes generales. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, si nos ayudan por favor a apagarlo. Gracias. Les decía entonces, los informes periódicos se está planteando que sean cada 8 años, pero bueno, este es un procedimiento que está por definirse, y los gobiernos mandan un informe, las organizaciones de la sociedad civil también mandan información la temporalidad en la que le va a tocar al país ser evaluado por estos grupos, por estos comités de expertos, con información sobre la situación en el terreno alrededor de la realización de los derechos humanos de ese país. Y una vez que está lista la información, está analizada por los integrantes del comité, la información para poder celebrar un diálogo con el gobierno, citan al gobierno, se despliegan a Ginebra las delegaciones oficiales con expertos gubernamentales de las diferentes áreas relacionadas con el tratado en cuestión, si es la no discriminación contra la mujer o la no discriminación racial o los derechos múltiples del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el tema de tortura, pues van de las diferentes secretarías de Estado o de algunos estados de la República que integren esa delegación en donde se hayan identificado problemas en el informe periódico o en la formación de la sociedad civil, para que en esa reunión con los miembros del comité se pueda entablar un diálogo, le hagan preguntas al gobierno, profundicen en información imprecisa y puedan además en paralelo reunirse con organizaciones de la sociedad civil víctimas de las violaciones a derechos humanos y estos comités se hagan una idea comprensiva o integral sobre lo que está pasando en el país y después de ese diálogo con el gobierno, que normalmente dura 6 horas, puedan hacerle recomendaciones al país. Se antoja muy difícil que puedan organizarse reuniones para que los 18, 20 y tantos miembros o los 10 miembros de estos comités puedan tener una reunión en donde se evalúe a un determinado país en tiempo real sin que haya unos que estén a la madrugada y otros al anochecer. Entonces, la revisión de los informes periódicos de la manera en la que la entendemos actualmente, mientras la pandemia y el distanciamiento social suceda y no se normalice, si es que algún día se va a normalizar, la posibilidad de viajar a Ginebra para poder tener estas reuniones con gobiernos, veo muy difícil que se pueda mantener esta política o esta manera o estos procedimientos para revisar a los procedimientos especiales. Y si se hace, algo se va a sacrificar de lo que tenemos actualmente. O se sacrifica la participación de algunos expertos por el horario, que no van a poder participar. Se va a sacrificar sin duda la capacidad de las organizaciones diversas de poderse reunir en un lugar seguro, porque las comunicaciones pues no sabemos qué tan seguras son. Hemos visto que hay fallas en telecomunicaciones como el mismo Zoom, que de repente se meten personas a hacer barbaridades en reuniones que se supone que son privadas. No sabemos si alguno o alguna de ustedes está grabando esta reunión y yo digo alguna cuestión que me puede comprometer con mi gobierno, puede comprometer mi seguridad. Entonces, se vuelve un poco difícil poder tener este tipo de espacios seguros para poder hablar con los expertos que integran los diferentes comités, por lo menos desde la perspectiva de la sociedad civil y de las víctimas.
Entonces, bueno, nada más dejo ahí un apunte de las dificultades que va a representar para Naciones Unidas si el distanciamiento social continúa para la revisión de informes periódicos. También los órganos creados por tratados tienen unos procedimientos que se llaman comunicaciones individuales, en donde los países le reconocen a esos comités la posibilidad de tramitar quejas individuales de violaciones de derechos humanos. Esas quejas son procesadas por subgrupos dentro de este comité que analizan las cuestiones de admisibilidad y las cuestiones de fondo, ya se discuten en el pleno de los comités y se adoptan opiniones o visiones de si un determinado país en un caso particular violó o no los derechos humanos de una persona. Y normalmente, pues, esas discusiones se hacen a puertas cerradas, se hacen además con traducción simultánea, porque pues, no todos los miembros que integran estos comités hablan o dominan el inglés, entonces normalmente hay traducción del inglés, francés y el español, porque son los idiomas de trabajo. Entonces, pues, se ve, un problema es, bueno, cómo organizar una reunión para que participen los expertos que están en diferentes partes del mundo y con el secretariado. Ese es un gran desafío. El otro desafío es cómo hacer que estas comunicaciones se mantengan bajo confidencialidad o la información sea segura. Algunos procedimientos no divulgan la fuente, quién es la fuente que presenta la información por seguridad de las personas. Se sabe quién es la víctima, obviamente, para que se pueda tramitar el caso y se vea si se agotaron los recursos internos o qué medidas judiciales se han instrumentado o no judiciales y que se han violado los derechos humanos, pero la confidencialidad de la fuente se preserva de manera discreta. Entonces no sabemos si con estos intercambios masivos de información por vías no seguras, porque los integrantes de los comités como los integrantes de los órganos de procedimientos especiales colectivos no contamos con una cuenta segura de Internet, entonces las comunicaciones que podamos tener con Naciones Unidas para tramitar casos individuales, pues no se garantiza la seguridad porque no sabemos si en nuestros países los sistemas les llaman inteligencia, pero los sistemas estos que espían personas nos están conociendo lo que conocemos y qué tanto intercambian información con otros sistemas de inteligencia. Entonces la información que podamos intercambiar por la vía electrónica no es segura. Ahorita les voy a platicar cuando veamos lo del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, qué formas ideamos para poder tener comunicaciones seguras y poder revisar documentos sin que estén moviéndose por la red de manera incontrolada o no segura para nosotros. Entonces, bueno, el sistema de comunicaciones individuales, la revisión por parte de los expertos que vienen de diferentes partes del mundo en tiempo real se ve muy difícil que se pueda mantener de la forma en la que la conocemos. Por el contexto también del distanciamiento social. Otras de las funciones que tienen estos mecanismos es la investigación por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o CEDAW, tienen y el Comité de Discapacidad, creado por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Comité de Desaparición Forzada, tienen esta herramienta que cuando identifican que en un determinado país se han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, pueden iniciar una investigación, entre comillas, confidencial. Digo, es confidencial en principio, pero el informe final se puede hacer público si así lo desea el gobierno en cuestión. Y esas investigaciones confidenciales eventualmente pueden requerir una visita al país para acopiar o para colectar más información sobre esa sistematicidad. México ha estado expuesto a este tipo de investigaciones confidenciales por el Comité contra la Tortura y el Comité
para la discriminación, en contra de la discriminación contra la mujer. Este último por las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez en los años 90, y el Comité contra la Tortura también a finales de los años 90, principios de la década de 2000, con la administración del presidente Fox, hizo una visita a México y encontró que en México la tortura se comete de manera sistemática. En ambos casos se hicieron públicos los informes. Con las restricciones de la pandemia se ve difícil que este tipo de herramientas se puedan desarrollar. Y las acciones urgentes de los órganos de tratados, los que más, por ejemplo, se han recurrido recientemente en México son las acciones urgentes al Comité de Desaparición Forzada de Personas, que no requiere de mayor desafío frente a la pandemia, porque normalmente se ven de manera electrónica, se presenta la acción urgente, el secretariado del comité lo revisa y normalmente reaccionan de manera muy rápida en comunicación con algunos de los miembros del comité que dan seguimiento a estas acciones urgentes, lo cual no requiere necesariamente que haya una presencia física de los integrantes para poder emitir estas resoluciones de acciones urgentes. Entonces, esas sí podrían seguir funcionando. Entonces, como les comentaba, por la composición de los comités, por los lugares en los que viven, con diferentes usos horarios en los que viven, debido a que la secretaría de estos comités está alojada en Ginebra, por las necesidades de confidencialidad de la información y que no esté moviéndose por las redes de manera no controlada, y por la capacidad de influencia que se requiere para que la sociedad civil, perdón la redundancia, influyan en el trabajo de estos órganos de tratados, pues tenemos un grave desafío, un serio desafío para que estos órganos funcionen de manera adecuada y con la potencia que actualmente funcionan, mucha o poca. Hay quienes dicen que no sirven de mucho, nosotros creemos, yo creo personalmente que cumplen la funcionalidad para la cual estuvieron pensados, analizan la situación de los derechos humanos de un país contenida en un tratado y emiten recomendaciones que después a las personas que vivimos en ese país, de sociedad civil, academia, gobierno, congreso, nos sirve para poder avanzar la agenda de derechos humanos, que repito, con la pandemia se va a ver comprometido su funcionamiento porque requiere la presencia de personas de diferentes partes del mundo. Voy a pasar a lo de los órganos extraconvencionales o creados por la Carta de Naciones Unidas, y posteriormente veremos algo de la Corte Penal Internacional, si el tiempo lo permite, porque bueno, son muchos temas. Los mecanismos o procedimientos extraconvencionales de protección de derechos humanos los vamos a dividir en dos grandes rubros. Por un lado, la revisión periódica universal, que es este mecanismo universal mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos revisa a todos los países del mundo cada 4 años y medio, en 3 periodos de sesiones también en Ginebra, a partir de 3 fuentes de información que son iguales para todos los países, es decir, son 3 informes, uno que preparan los gobiernos con la manera en la que han cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, seguida de todos los tratados que han ratificado, tanto del derecho de los derechos humanos, como el derecho de los refugiados, como el derecho internacional humanitario, derecho de la guerra, que contiene ciertas disposiciones relativas a la protección de las personas en tiempos de conflictos armados. Entonces, todos los países saben, con las directrices que aprobó el Consejo, que cada X tiempo van a tener que presentar un informe y que al momento de evaluar a ese país a partir de ese informe, también se evaluarán otros 2, unos que trabajan, que es una sistematización que hace la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con insumos que elaboran organizaciones de la sociedad civil, tanto del ámbito local como internacional, sobre el récord o situación de los derechos humanos en ese país, así como las instituciones nacionales de derechos humanos, o como les llamamos aquí en México, el sistema Ombudsman
o el sistema de comisiones públicas de derechos humanos. La alta comisionada toma todos estos informes o insumos que mandan ONGs y siguiendo unas directrices hermanas o gemelas de las directrices que utilizan los gobiernos para preparar sus informes a la revisión periódica universal, ordenan la información e identifican cuáles son los desafíos que tienen los países en los diferentes temas. El tercer informe es otra compilación que hace la oficina del alto comisionado, de la alta comisionada, con todas las recomendaciones que ha hecho el sistema de Naciones Unidas al país que va a ser revisado sobre los diferentes derechos. Entonces retoman las recomendaciones que han hecho los diferentes órganos de tratado, las que consideran más importantes, las que ha hecho los procedimientos especiales, los grupos de trabajo, los relatores, o incluso otros programas de Naciones Unidas, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o la Oficina de Naciones Unidas que ve cuestiones de infancia o de la mujer. Entonces, todas estas recomendaciones las compila en otro informe. Entonces, cuando viene el momento de la revisión periódica universal, se reúnen en una sala en Ginebra, en esta sala que les estoy enseñando acá, y los gobiernos le hacen preguntas a la delegación oficial que se desplaza desde los diferentes países. El caso mexicano también lo han hecho ya en 3 ocasiones. Se desplazan ahí y hacen preguntas y hacen recomendaciones. Ahí el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil no solamente es importante para la elaboración de ese informe complementario que va a servir para evaluar al país, sino porque también le enviamos o trabajamos con las embajadas en México, por ejemplo, de los países que sabemos que están interesados en ciertos temas, pero también en Ginebra con las misiones permanentes para poderles dar información sobre los temas que más preocupan y sugerirles recomendaciones que le hagan al país, en este caso México, ya que esas recomendaciones normalmente son aceptadas por los gobiernos. Es muy difícil que un gobierno, en particular el gobierno mexicano, rechace las recomendaciones, salvo cuando estuvo Calderón, que rechazó una recomendación que le hacían, no recuerdo los países, pero que le decían a México, no militarices la seguridad pública, y el gobierno lo rechazó, o instrumenta una tutela judicial efectiva que no pase por la jurisdicción militar para los casos de violaciones de derechos humanos, y el gobierno la rechazó, y unas con las que estuvimos de acuerdo, recomendaciones, por ejemplo, que hizo el Vaticano para que México no permitiera la interrupción legal del embarazo en los estados donde lo hace. Entonces ahí pues las organizaciones y personas que nos dedicamos a los temas de derechos humanos dijimos al gobierno sí rechace esa recomendación del Vaticano porque va en contra de los estándares de no discriminación y de derechos humanos de las mujeres. Pero bueno, normalmente México no rechaza las recomendaciones, entonces el examen periódico universal nos ofrece la oportunidad de trabajar con gobiernos y con misiones permanentes en Ginebra sobre las recomendaciones que queremos que se le hagan al país. Y en el contexto actual de la pandemia, pues no se han celebrado estos periodos de sesiones del mecanismo de examen periódico universal para revisar a los países, y no sabemos cuándo se va a normalizar esa situación. En mi opinión, en el contexto del distanciamiento social, pues no sería recomendable que se pueda sostener una revisión de un país sin la participación efectiva de la sociedad civil en el lugar, y sin la posibilidad de que las delegaciones gubernamentales puedan participar y que todos los países miembros de la organización puedan participar en igualdad de circunstancias. Entonces, el examen periódico universal, yo creo, tengo la impresión de que tiene un enorme desafío para poderse reinventar en caso de que el distanciamiento social se mantenga por periodo prolongado en Naciones Unidas. Por otro lado, están los mecanismos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que son una multiplicidad de relatorías y grupos de trabajo que se han creado desde los finales de los años 60
para conocer o vigilar, observar la situación de los derechos humanos en determinadas regiones o países del mundo, así como también para conocer, supervisar la situación de un determinado derecho en todos los países que integran la Organización de las Naciones Unidas. Cuando hablo de estos procedimientos especiales, seguramente ustedes los conocen bien, son el relator o la relatoría especial en materia de tortura, que hace unos años visitó México y encontró que la tortura era generalizada en el país, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas o involuntarias, que también ha visitado un par de veces México, la última vez fue a principios de la década del 2010, que visitó al país y fue la primera cifra que nos ofrecen del fenómeno de las desapariciones forzadas en México, fue de 3,000 en el año 2011, y eso presionó al gobierno para que hiciera su registro y cifras oficiales, que al final del sexenio de Calderón y la llegada de Peña fue un desaseo, y nos ofrecieron la primera cifra oficial de 18,000. También está el grupo de trabajo sobre la no discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, la relatoría sobre el derecho a la vivienda adecuada, la relatoría sobre el derecho de los desplazados internos. Es decir, hay un sinfín de mecanismos de estos procedimientos que tienen varias herramientas para poder ejercer sus funciones de supervisión alrededor del mundo. Una de estas funciones son cartas de alegación o comunicaciones individuales y otras cartas. En estas cartas de alegación o comunicaciones individuales, las personas, las organizaciones, las víctimas, o sus representantes o las organizaciones de la sociedad civil le envían comunicaciones individuales a estos procedimientos sobre casos particulares de violaciones a derechos humanos de personas o comunidades indígenas, por ejemplo, o comunidades o grupos de minorías étnicas, raciales, étnicas o religiosas, o minorías de cualquier tipo. Y en estas cartas de alegación se pueden traducir en acciones urgentes de los procedimientos especiales, en donde, para evitar daños irreparables a las víctimas, les dicen a los gobiernos: detente, ten cuidado, ya vi que vas a instrumentar una política o detuviste una persona que es un defensor de derechos humanos o un periodista, no le vayas a violar el derecho a la vida, no le vayas a violar el derecho a la integridad personal, o no continúes con esa detención porque implica que estás violándole el derecho a la libertad de expresión o al derecho a defender derechos. Entonces, estas comunicaciones tienen esa posible funcionalidad, que se traduzcan en una acción urgente del procedimiento especial para decirle al gobierno, a los gobiernos: deténganse, dejen de hacer esto o no vayan a hacer aquello. Esta función de cartas de comunicaciones sobre acciones urgentes normalmente se hacen por la vía electrónica, no requieren la presencia física, entonces no se van a ver comprometidas y no se ven comprometidos con el contexto de la pandemia. Han seguido funcionando los procedimientos especiales sobre esta línea de trabajo sin mayor complicación. Ahorita voy a hacer una especial consideración al procedimiento de comunicaciones individuales del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que es un mecanismo sui generis dentro de todo el sistema de procedimientos especiales para tratar casos individuales. Las otras cartas es un procedimiento en donde, o no es un procedimiento, es una herramienta mediante la cual la sociedad civil o individuos o cualquier persona interesada puede dirigirse a estos órganos de protección de derechos humanos para decirle que en un determinado país se están desarrollando o están por desarrollarse políticas, o se están negociando o por aprobar legislaciones que pueden ser contrarias a la realización de los derechos humanos. Por ejemplo, en la época en la que se estaba negociando la Ley de Seguridad Interior de México, un grupo enorme de organizaciones y de expertos le hicimos llegar información desde momentos muy oportunos a los procedimientos especiales sobre esta legislación que iba en contra de diversas obligaciones del país en materia de derechos humanos, y que además ponía en riesgo a la ciudadanía y a las personas que están en México
de que los excesos cometidos por los militares continuaran y que se fomentara la impunidad por la dependencia que le producía al gobierno de México el recurrir a las Fuerzas Armadas, lo cual hacía muy difícil que se pudieran castigar los abusos del pasado y los que se estuvieran cometiendo. Derivada de estas acciones de la sociedad civil organizada y desorganizada, logramos que alrededor de 8 procedimientos especiales se pronunciaran en contra de los diferentes dictámenes, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores en materia de seguridad interior, además de que, bueno, y fracasamos porque se aprobó la Ley de Seguridad Interior, pero logramos que también estos procedimientos le dirigieran una comunicación a la Suprema Corte de Justicia recordándole los estándares y las obligaciones de México, lo cual pues fue exitoso porque la Suprema Corte encontró que la Ley de Seguridad en noviembre de 2018 fuera inconstitucional, lo que detonó la barbaridad de la Cuarta Transformación de promover una absurda pero aprobada reforma constitucional en donde buscaba reformar el 21 constitucional para militarizar de lleno y ad perpetuam la seguridad pública. Y se logró una reforma en donde en un artículo transitorio se permitiera de manera excepcional que el presidente dispusiera de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, conforme a lo que había dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso Alvarado y otros en contra de México, en donde habla de esos mismos criterios que están en el quinto transitorio, de excepcionalidad, subordinación, fiscalización. Con esto lo que les quiero decir es que la herramienta de las otras cartas de alegación u otras cartas sirve para poder llamar la atención de los procedimientos especiales de políticas públicas que puedan ser contrarias a estándares internacionales o que puedan generar unas violaciones a importantes grupos de la población de ser aprobadas. Ese tipo de comunicaciones u otras cartas, no requieren de la presencia física de nadie, son cosas que van a poder seguir funcionando de la manera en la que actualmente funcionan, porque se hacen por la vía digital, por la vía electrónica, y no requieren mayor complicación, y lo hemos seguido utilizando como organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, estamos por enviar una carta a diferentes procedimientos especiales llamando su atención sobre las absurdas iniciativas que se han presentado tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores para modificar el artículo 29 constitucional, una de ellas que buscaba darle atribuciones extraordinarias al Ejecutivo Federal para tomar medidas al respecto, y otra que buscaba, o bueno, una que busca, esa que acabo de mencionar, todavía no se retira, está en el Senado, y otra para darle atribuciones a un órgano minoritario, partidista, que son las juntas de coordinación política de las dos cámaras, para poder no solamente dictar un régimen de excepción conforme al 29, sino incluso pasar reformas constitucionales en periodos excepcionales. Por suerte, fue tan criticada esa iniciativa del partido Morena que se retiró por la diputada que lo había promovido. Pero bueno, como organizaciones estamos enviándole esta información a los procedimientos especiales para que estén alerta y le puedan decir algo a México en este contexto de la pandemia, que quieren ampliarle como otros países con brotes dictatoriales, están ampliando atribuciones que no corresponden a los ejecutivos o a las Fuerzas Armadas. De la misma manera le haremos llegar información sobre el reciente acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal, mediante el cual dispone de la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública sin ningún tipo de excepcionalidad, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de subordinación y sin ningún mecanismo de fiscalización independiente, tal como lo ordenaba ese artículo transitorio de la reforma constitucional. Y esperemos que los mecanismos se comporten a la altura y se pronuncien sobre este tipo de situaciones. Entonces, eso, insisto, no representaría un mayor desafío para el sistema de procedimientos especiales. En donde veo que sí hay un desafío fuerte, pues es por razones obvias, es en la otra herramienta que tienen los procedimientos especiales, que son las visitas a los países. Cada procedimiento especial de los 47 que existen tiene
presupuesto para poder realizar al menos, bueno, más bien solamente 2 visitas al año a 2 países distintos. Cada relator define la visita a los países en función de los diálogos que se tengan con los diferentes gobiernos, porque para que se hagan esas visitas se requiere una aceptación expresa de los gobiernos y la planeación conjunta de la visita al territorio. En esas visitas, los procedimientos especiales se reúnen con funcionarios públicos de los 3 poderes de gobierno, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con el poder judicial. Se reúnen también cuando visitan México con los diferentes niveles de gobierno en los estados que visitan, que normalmente son un par, 2 o 3 estados, porque el país es muy grande. Y ahí se reúnen también con funcionarios de los 3 poderes y con los órganos autónomos del ombudsman, o si ven cosas de acceso a la información, con los mecanismos de acceso a la información, o si ven temas de derechos político-electorales, pues con los órganos políticos electorales. Además, en las visitas, estos procedimientos especiales se reúnen con colegios de abogados, con organizaciones de la sociedad civil y con víctimas de los diferentes temas que se trabajan. O hay otros, por ejemplo, el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, pues se reúne con empresas. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, cuando visita los países, se entrevista de manera confidencial con personas privadas de libertad en diferentes escenarios de privación de libertad, en materia de salud, en materia de prisión preventiva o de cárceles, en materia de detención migratoria o de cualquier otra forma de detención. Obviamente con la pandemia y con las políticas de distanciamiento social, con las cuarentenas forzosas en algunos países de las personas que salen o que regresan, pues se hace imposible poder planear una visita. Perdón, de hecho, el sistema de Naciones Unidas ha suspendido todas las visitas no esenciales y en estas se encuentran estas visitas de los procedimientos especiales a los países e incluso cuando se empiece a reactivar el funcionamiento del sistema, yo veo muy difícil que se puedan realizar tantas visitas como se tenían planeadas, precisamente porque cada país tiene una regulación distinta en materia de la pandemia. Es decir, yo como mexicano, si quiero visitar un país africano, pues me tendré que someter a las reglas que hubiere en materia de prevención de la pandemia, tanto de México como de un país africano. Lo mismo para el equipo o el staff del secretariado que tiene su base en Ginebra, pues se tendrán que someter ellos a las reglas de la pandemia, de la prevención de la pandemia de Suiza, más la del país africano. Y si pensamos que uno de mis colegas vive en Estados Unidos y otro vive en Corea o en Reino Unido, pues normalmente viajamos 3 del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, pues armonizar todo eso se antoja bastante complicado. Entonces, yo creería que esta función, que es muy importante, no solamente para las organizaciones de la sociedad civil, sino para las víctimas de los derechos humanos que cada uno de estos mandatos representa, pues se ve difícil que se vuelva a la normalidad en el corto o mediano plazo o hasta que se encuentre una vacuna que sea aceptable para todos los países. Entonces, veo muy comprometida esta funcionalidad o esta herramienta de los procedimientos especiales. Lo mismo les comentaba, veo difícil el tema de las comunicaciones individuales, a pesar de que lo pudimos lograr en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Como les decía, estamos en diferentes usos horarios, tenemos problemas con la seguridad de las comunicaciones, pero logramos idear un mecanismo en donde Naciones Unidas tiene un sistema para alojar información, documentos, que es seguro, y pudimos cada uno de los miembros trabajar sobre borradores que están en ese sistema seguro, hacer comentarios a los borradores, discutir electrónicamente sobre las cuestiones técnicas que podríamos discutir electrónicamente sin divulgar mayor información de la fuente, ni de la víctima, ni mucho menos.
Y después tuvimos periodos de sesiones, en los que en los periodos de sesiones discutíamos si era necesario, a través de una vía de comunicación segura de Naciones Unidas, y que es muy difícil que pueda ser intervenida, tanto desde el punto de salida como desde quien lo administra. Y ahí se discutían a profundidad los aspectos técnicos, tanto de hechos como de derecho, que requerían un consenso entre los integrantes del grupo, pero solamente teníamos en las 3 semanas que nos reunimos, 2 horas en donde las personas que estaban en Australia y en Corea les tocaba trabajar de 10 de la noche a 12 de la mañana, y a quienes estábamos de este lado del continente nos tocaba trabajar más o menos entre 6 y 8 de la mañana o 7 y 9 de la mañana, y a los que estaban a la mitad pues no tenían problema porque lo hacían en horarios de trabajo. Pero era la única manera en la que podíamos tener un horario medianamente aceptable para todos, y logramos resolver ese asunto en el entendido que había 3 usos horarios nada más. El de los que estaban muy al oeste o en Australia, los que estaban en Europa Central y los que estamos nosotros en el continente americano. En aquellos comités de Naciones Unidas en donde hay 18 miembros, en donde quién sabe cuántos diferentes usos horarios puede haber, pues se antoja que sea muy difícil que puedan conciliar un horario adecuado, lo mismo con los órganos políticos. Entonces, logramos idear este mecanismo, entonces, y el grupo de trabajo de desapariciones forzadas también logró reunirse y poder tramitar las acciones urgentes y comunicaciones, cartas de alegación sobre casos de desaparición forzada de personas, y entiendo que también el grupo de trabajo sobre los derechos, sobre empresas y derechos humanos también pudo reunirse y poder sostener su trabajo. Otro tema que tampoco creo que se vaya a ver comprometido con la pandemia, con políticas de distanciamiento social, es la generación de estándares. Como grupo de trabajo, ya lo comenté al principio de esta exposición, otros procedimientos especiales y órganos de tratados han logrado emitir, expedir lineamientos, guías o directrices para que los países se ajusten a los estándares de derechos humanos al momento de instrumentar políticas en materia de salud para hacer frente a la pandemia. Como grupo de trabajo lo logramos, al igual que otros. No fue fácil porque tuvimos que trabajar sobre varios borradores y con muchos intercambios de información, pero emitimos una deliberación sobre cómo prevenir las detenciones arbitrarias en el contexto de pandemias, que no fue otra cosa más que reiterar obligaciones preexistentes que tienen los estados en materia de estados de excepción y de restricción de derechos de acuerdo a estándares de derechos humanos. Entonces, pues esta función que tienen los órganos de los procedimientos especiales para poder emitir estándares que ayuden a los gobiernos para prevenir violaciones de derechos humanos podrá seguir funcionando. Otro problema que ya les comentaba son los diálogos interactivos, que consisten en que los procedimientos especiales, los titulares de los procedimientos especiales rinden sus informes anuales o rinden informes ad hoc que les pida el Consejo de Derechos Humanos para determinados temas en periodos de sesiones ordinarios o extraordinarios. Y bueno, eso puede generar complicaciones logísticas también por el lugar y el horario en el que se celebre el periodo de sesión ordinario, si es que se van a celebrar periodos de sesiones ordinarios del Consejo de Derechos Humanos, y donde esté el titular del procedimiento especial viviendo. Entonces, va a ser difícil, no creo que sea imposible, pero tampoco es lo ideal, porque los diálogos interactivos no solamente eran esos minutos, hora y media, 2 horas, que el procedimiento especial dialoga con los gobiernos en un escenario formal del Consejo de Derechos Humanos con pocos minutos para que los gobiernos intervengan y pocos minutos para que los titulares de los mandatos puedan responder a una multiplicidad
de temas y preguntas que hacen los gobiernos, pero además era un momento importante para que los titulares de procedimientos especiales fueran a Ginebra, se reunieran con los países con los que estaban platicando para la posibilidad de hacer visitas, que se genere confianza entre los diplomáticos que están en Ginebra con estos titulares de mandatos para ver si son personas serias, si les gustaría que fueran, qué tipo de agenda se podría desarrollar por los mismos intereses del gobierno para visitar el país, o la agenda o los temas que le gustaría entender a profundidad a los procedimientos especiales cuando viajaran a los gobiernos. Entonces, los diálogos interactivos no solamente es ese momento formal de presentación de informe, sino es un momento idóneo para que los procedimientos especiales platiquen, dialoguen con organismos internacionales en Ginebra, con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil y con otros procedimientos especiales para poder pues, alimentar esa comunidad de derechos humanos que ayuda al avance y al reconocimiento de los derechos y a la protección de los derechos humanos en algunas partes del mundo. De la misma manera veo como complicado el hecho de las consultas que normalmente hacen algunos procedimientos o hacemos algunos procedimientos especiales en Ginebra con organizaciones internacionales o con organizaciones que van de las capitales para platicar con los diferentes órganos durante la época de los diálogos interactivos o los grupos que se reúnen en periodos de sesiones. En esas consultas pues se hablan sobre la pertinencia o no, o para preparar una visita a un país o sobre un tema en particular. No sé, por ejemplo, el grupo de trabajo ha organizado consultas con expertos y con organizaciones sobre el derecho de las personas a recurrir ante un juez para alegar la ilegalidad de la detención, que después se derivó en un documento de principios, o hemos tenido consultas con organizaciones y expertos sobre el derecho a la notificación y a la información consular de las personas privadas de libertad y cómo ese derecho se puede hacer oponible frente a terceros países que no detienen, pero que pueden ayudar para que la detención no sea arbitraria. O tenemos consultas con organizaciones de la sociedad civil para analizar la situación geográfica de la detención arbitraria. Regularmente teníamos tanto diálogos con gobiernos de América Latina y el Caribe, del grupo de países occidentales, o de ONGs que ven la situación de los derechos humanos en África o en América Latina, y ahí platicábamos sobre las percepciones que se tenían de diferentes temas o nuevas prácticas que emergen en materia de detención arbitraria. Y era muy útil pues tanto para el grupo de trabajo como para las organizaciones y para los gobiernos para poder compartir información sobre lo que estaba sucediendo en sus diferentes países. Y bueno, esa comunicación directa con los gobiernos por la confianza y con las organizaciones por la confianza que se hacía a puertas cerradas, sin registro, pues no sé si con las comunicaciones por internet se vayan a poder hacer de la misma manera y las personas vayan a hablar con la misma confianza con la que hablaban. Incluso nosotros como integrantes del grupo seguramente no podríamos tener esa misma confianza para hablar ni con delegados ni con organizaciones de la sociedad civil, porque no habría control de saber qué es lo que se va a hacer con esa información. Entonces, en general, pues esto es lo que me parece que son pues ahora sí que los desafíos que tendría el sistema de protección de derechos humanos frente a la nueva normalidad o frente a la pandemia y las medidas de distanciamiento si permanecen en el mediano plazo. Y quisiera, antes de abrir el periodo para preguntas y respuestas, y porque ya se me está acabando la voz, quisiera también hacer una breve alusión a la Corte Penal Internacional como un órgano, entre comillas, de protección de derechos humanos. Ustedes saben que la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional permanente que tiene su sede en La Haya, que a diferencia de los mecanismos de derechos humanos tiene por objeto conocer de los delitos que cometen individuos, no las violaciones de derechos humanos que cometen los estados.
Bueno, hay una relación, por supuesto, que hay muchos crímenes, como los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de genocidio o los crímenes de guerra, que pueden ser cometidos por individuos como parte de una política estatal, y bueno, indirectamente se estaría juzgando una política de Estado, y es lo que muchas organizaciones llevamos haciendo desde hace tiempo al enviar comunicaciones a la Corte Penal Internacional con alegaciones e información sobre los crímenes que se han cometido en México en el contexto de la política de seguridad, particularmente durante la administración de Felipe Calderón, pero no exclusivamente, también la de Peña Nieto, y seguro se tendrá que complementar la información sobre los crímenes que están cometiéndose en el contexto de la política de seguridad de esta administración de la Cuarta Transformación, que lo único que ha hecho es constitucionalizar las funciones impropias que ya les comentaba de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, y las Fuerzas Armadas pues siguen cometiendo abusos. Ahora hay menos información que antes, porque en lo que sí ha transformado este gobierno las cosas es en mayor opacidad. Incluso nunca pensé que lograran ser más opacos que la administración pasada, que hizo grandes esfuerzos por dificultarnos el acceso a la información, pero esta se lleva las palmas. Y bueno, se trata de una corte que tiene una jurisdicción limitada, por lo que se refiere a México, a lo que decía, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen de agresión, que ni vale la pena detenernos en él, porque es un crimen muy complejo que requiere de la participación del Consejo de Seguridad para que la Corte pueda iniciar su jurisdicción sobre el mismo. Entonces, la Corte Penal, pues, normalmente la manera en la que nos comunicamos con ella es por la vía virtual. Preparamos como organizaciones las comunicaciones, se las hacemos llegar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, quien las recibe y nos informa. Nosotros por sistema y para que no haya sospechas, todo lo hacemos público. Entonces en la página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ustedes podrán ver las 6 comunicaciones que hemos enviado a la CPI sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante los primeros 5 años de la administración de Felipe Calderón. Después una sobre la tortura cometida en el contexto del operativo conjunto Tijuana en Baja California. Después otra sobre los crímenes cometidos en Coahuila, tanto por los Zetas, con la complicidad de funcionarios públicos municipales, estatales y posiblemente federales, así como los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de seguridad de Coahuila en el último gobierno de uno de los hermanos Moreira. Entonces, también enviamos una comunicación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el operativo conjunto Chihuahua en el norte del país, también durante la época del presidente Calderón, y estamos enviando 2 comunicaciones muy pronto sobre las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas en los últimos 14 años, y una sobre la tortura cometida también en los últimos 14 años, en el contexto, repito, de las políticas de seguridad. Entonces, esta etapa denominada de examen preliminar, en donde la Fiscalía no investiga, sino simplemente recibe información, pues en lo formal no va a haber mayor complicación, porque seguiremos enviando la información, y queremos pensar, porque así lo han dicho, que la Fiscalía sigue trabajando con sana distancia también, o distanciamiento social, en estas labores de gabinete. Otras funciones importantes para nosotros son las reuniones, un diálogo que se celebra con organizaciones de la sociedad civil, o que se celebraba con organizaciones y funcionarios de la Corte en el mes de junio, normalmente mayo-junio, que era un importante momento en donde teníamos la oportunidad de hablar de manera pues discreta con funcionarios para platicar sobre la situación de México y de otros países de la región con los que trabajamos, y tratar de pues, ayudar a que entiendan la percepción sobre la situación, ya que además
pues las embajadas en La Haya, en los diferentes países, incluido México, se la pasan permanentemente alimentando a los funcionarios de la Corte sobre lo bien que se hacen las cosas en México, sobre que no hay impunidad en el país, porque tenemos una fiscalía independiente e imparcial, con un fiscal súper profesional que no se ha cansado de llevar a juicio a funcionarios públicos de administraciones pasadas por haber cometido torturas, desapariciones y asesinatos de ciudadanos indefensos. Y bueno, pues nosotros como sociedad civil tenemos que ir para decirle, pues miren, no sé qué les estén contando, pero representamos una multiplicidad de casos en esa fiscalía y las cosas no avanzan. Los mismos funcionarios de antes son los funcionarios de ahora y hay una línea institucional de que no progresen o no avancen los casos. Entonces, esa labor de diplomacia, perdón, calificativo, entre comillas, diplomacia civil o ciudadana discreta que se podía hacer en esas reuniones de los funcionarios de la Corte con sociedad civil en junio, o visitas ad hoc que hacíamos para presentar las comunicaciones públicamente y después reunirnos con funcionarios de la Corte, o durante la Asamblea de Estados Parte, que es una reunión que se celebra en el mes de diciembre, en donde se reúnen los países miembros del Estatuto de Roma y las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un rol importante para hablar de situaciones de países, para hablar de estándares, para hablar del fortalecimiento de la Corte, para tratar de pues ayudar a la Corte frente a los diferentes ataques de gobiernos que les amenazan con quitarles presupuestos, inician exámenes preliminares, que así lo hizo algún gobierno, el gobierno de Peña Nieto lo hizo de manera muy vocal, etcétera, etcétera. Pues era un buen momento no solo para hablar de la situación del país, sino también para ayudar a que el sistema de combate a la impunidad débil que existe con la Corte Penal Internacional, pues no lo debiliten más los países con las diferentes estrategias. Y bueno, eso se va a ver comprometido. También nosotros hemos llevado a hablar con funcionarios de la Corte a víctimas de los crímenes cometidos en México. Lo hicimos, me parece, en el 2015, 2016. Y bueno, con este tema del distanciamiento social y los viajes se ven comprometidos. Está viendo y se va a ver muy comprometido, y eso no sabemos cómo lo va a resolver la Corte, cómo van a hacer para sostener los juicios de manera segura, tanto para los acusados como para las víctimas, como para los funcionarios de la Corte y los jueces. La mayor parte de los jueces, un porcentaje muy importante, son personas mayores de 60 años. Puedo estar seguro que algunos de ellos, por las diferentes carreras tan estresantes que han tenido en altos cargos a nivel judicial, deben de tener algún tipo de problema de hipertensión que los hace personas pues, de riesgo en materia de la pandemia. Entonces, pues se ve difícil que se puedan normalizar las labores judiciales de la Corte Penal Internacional en aquellos casos en donde ya están los casos avanzando. Entonces, pues nada, con esto lo que les quiero decir es que tiene desafíos importantes el sistema de la Corte Penal Internacional para efectos de su funcionamiento. Hubo una situación curiosa en estos días, bueno, no curiosa, importante en estos días, que lo que queda del Tribunal Internacional de Ruanda, que era un tribunal que se creó específicamente para conocer del genocidio y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese país en el 94, que ya está en sus últimos, hay un mecanismo residual para continuar con los casos que se habían iniciado por el tribunal. Detuvieron hace unos días en Francia, en París, a uno de los principales organizadores de parte del gobierno de parte de los genocidas de ese genocidio. Eso quiere decir que las labores de investigación y de inteligencia, tanto de las fiscalías como la francesa como de la Corte Penal, siguen funcionando, pero bueno, veamos cómo va a continuar la función judicial una vez que se decidan a restablecer sus procedimientos. Entonces, pues nada, con esto quisiera concluir y abrir el espacio para preguntas y respuestas. Les pido una disculpa por la velocidad por la que hablo, pero es algo que no puedo evitar.
De la misma forma, pues, si no podemos resolver todas las preguntas y alguien tiene interés en profundizar con algo de lo que les platiqué, pues con mucho gusto les puedo hacer llegar documentos oficiales o bibliografía académica de los diferentes, de cada uno y de los diferentes temas a los que he hecho alusión. Gracias. Gracias, José. Hay muchas preguntas. Trataré de irlas agrupando. Sobre el ruandés que comentaba, se llama Felicien Kabuga, al que acaban de detener, y habría que ver cómo evoluciona este caso de esta detención de uno de los máximos responsables del genocidio en Ruanda. Entre las cosas que se pregunta José hay un cambio que es evidente que se requiere en el sistema multilateral, particularmente en Naciones Unidas. Se ha venido discutiendo desde hace ya muchos años sobre la necesidad de ajustes, cambios a la forma en que opera el sistema de Naciones Unidas, en particular el de protección a derechos humanos, en particular el peso que tiene el Consejo de Seguridad y el asunto del veto. Las preguntas versan alrededor de si, por ejemplo, la pandemia podría detonar o evidenciar la necesidad de estos cambios, y que en la era post-pandemia pudiéramos ver un envión hacia las reformas que se requieren, las que éstas sean. La otra, en la misma línea, si en este nuevo cambio de paradigma de Naciones Unidas se piensa que el papel de la sociedad civil tendría que tener mayor peso dentro de este nuevo arreglo. Entonces, las preguntas son: ¿es evidente la necesidad de un cambio? Es decir, la forma en que venía operando ya hoy en día el planeta, Naciones Unidas cada vez es menos capaz de solucionar conflictos, cada vez hay más trabas, todo el sistema de derechos humanos se ha burocratizado mucho, los estados responden y luego no hacen nada. ¿Sí? ¿La pandemia podría acelerar estos cambios? ¿Cuáles a tu juicio deberían de ser? Y si la sociedad civil debería tener un papel de mayor peso. Bueno, me encanta la pregunta, es un tema porque en efecto Naciones Unidas está con impulsos de reforma desde sus orígenes, y la maquinaria de derechos humanos lleva, pues justo en el 2005 se logró una importante reforma, por lo menos al sistema derivado de la Comisión de Derechos Humanos que acabó en el Consejo, y hay una discusión y se está instrumentando un cambio en el tema de los órganos creados por tratados para tratarlos de hacer más eficientes. Yo sí creo que sí la pandemia puede ayudar a acelerar los cambios que se necesitan. El problema es que pueden acelerarlos para los cambios, para darle gusto a los países que no quieren que haya mayor fiscalización y que quieren una maquinaria más débil, y no necesariamente para tener una maquinaria que nos ayude a fortalecer el trabajo independiente de fiscalización de derechos humanos. Y me explico. Al principio de la presentación les platicaba un poco de estos impulsos que hay por limitar los viajes de los procedimientos especiales, los números de los informes, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una discusión dentro de Naciones Unidas y acciones dentro de Naciones Unidas, y quienes trabajan de cerca con Nueva York y las cuestiones presupuestales la pueden decir, de quitarles recursos a la maquinaria de derechos humanos a pesar del bajo porcentaje de todo el presupuesto de Naciones Unidas que se le asigna a la protección de los derechos humanos, y que supuestamente es uno de los 3 pilares de la organización, o era uno de los 3 pilares de la organización, a partir de lo que decían los últimos secretarios generales, que es desarrollo, seguridad y derechos humanos. Entonces, si se inclina la balanza para aquellos países que quieren mayor restricciones, entonces tendremos la misma maquinaria con menos capacidad de viajes, menos reuniones y menos capacidad de incidencia de los procedimientos y los diferentes mecanismos. Entonces, la capacidad de supervisión se va a reducir. Si se va para el lado correcto, por lo menos al lado que a mí me gustaría, se tendría que estar reflexionando sobre contar con mecanismos permanentes de supervisión de derechos humanos. Hay quienes hablan de una corte internacional de derechos humanos de naturaleza permanente. Yo creo que eso es una buena idea para poderle dar
consistencia y permanencia al sistema de comunicaciones individuales de los órganos creados por tratados, sino es un tribunal, un órgano permanente de tratados que tramite todos los casos individuales de los diferentes tratados, y eso pues te puede evitar el costo de viajes de personas, pero te va a incrementar el costo en salarios de las personas. Normalmente quienes trabajan en estos, los cientos de personas que trabajan en los diferentes mecanismos de Naciones Unidas, de órganos de tratados y de procedimientos especiales, no cobramos un centavo, lo cual pues son limitadas las horas que les podemos regalar al sistema de Naciones Unidas. Entonces, si lo haces permanente, pues requerirías de pagarles un salario, y tendrías pues una maquinaria que estaría 24 por 24 horas trabajando, 24 porque estaría por diferentes regiones del mundo todo el tiempo recibiendo, tramitando la situación. El otro problema que se tendría que resolver, si es que le van a dar algún tipo de permanencia a esto, es la naturaleza y la integración la naturaleza de la selección y la integración de los miembros. Normalmente lo que se dice es que tienen que ser o debieran ser expertos independientes, pero en aquellos lugares en donde los gobiernos tienen la capacidad de nombrar y seleccionar a los integrantes de estos órganos, los impulsos, no digo que todos, pero los impulsos de la mayoría de los gobiernos es a poner personas afines ideológicamente al régimen en turno. Eso quiere decir que sean afines para la buena, que sean, entre comillas, personas independientes, juristas que puedan hacer trabajo de derechos humanos, o personas afines que puedan ayudar para pasar mensajes del gobierno, para poder ayudar que en los pasillos no se hable del gobierno, pero ellos estén por otro lado alimentando una versión positiva de la situación de los derechos humanos del país, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, y hay un porcentaje importantísimo de los integrantes en los órganos de tratados que son embajadores en retiro, algunos de algunos países del sur, no me refiero a México. Yo cuando pasé por la vida diplomática les preguntaba, ¿y por qué mandan a estos señores y señoras que no tienen ni formación, ni interés, ni nada? Me dice, porque no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos qué hacer con ellos, están ahí aburridos y queremos darles alguna vitalidad y un premio para que sigan paseando por el mundo haciendo algo útil. Entonces nombran embajadores. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la pandemia sí nos debe de ayudar a pensar en algo más permanente, que no esté sujeto a tanto contaminación de viajes de las personas de tantas partes del mundo, a Ginebra, a tener reuniones de una semana, 2 semanas, 3 semanas, a pensar en órganos que tengan a profesionales contratados y que el proceso de selección no dependa de los caprichos de los diferentes gobiernos, sino que tengan un mecanismo de selección de que sean las personas idóneas para ocupar ese puesto y que sean idóneas en su calidad profesional y idóneas en su independencia de cualquier grupo de interés. Es decir, así como dicen que no sean funcionarios de gobierno, pues tampoco que sean funcionarios de organismos internacionales o de organismos de derechos humanos internacionales que tengan la capacidad de generar conflictos de intereses masivos cuando están actuando como impartidoras de justicia. Entonces, por ese lado creo que sí nos debe de llevar la reflexión a buscar mecanismos más permanentes en donde las personas estén físicamente ahí y puedan desahogar su trabajo de manera independiente. Y no nada más en la ONU, sino también en la OEA. En la Corte Interamericana es absurdo que llevemos desde los años 60, que bueno, se creó después, pero con una convención que crea la Corte en los años 60, que es un órgano que se reúne varias veces al año y depende de las contribuciones voluntarias de los gobiernos para que puedan sesionar cuando las necesidades de protección judicial en la región son cada vez mayores porque hay más reconocimiento de los derechos, más conocimiento de los mismos y más abusos porque cada día recibimos y tenemos un gobernante más loco que el otro, perdón la expresión, que están cometiendo abusos a diestra y siniestra por toda la región con un órgano que no es permanente. Entonces, pues eso, sí creo que debe de profundizarse y acelerarse la reflexión, pero en un sentido de tener algo más permanente y más fuerte, con más dientes.
Y en el caso de la estructura general del Consejo de Seguridad, digo, ahí vete anotando las preguntas, te mando unas. Es decir, también hay una reflexión que hacer en el papel y en la forma en que opera el Consejo de Seguridad y los miembros, los 5 permanentes. Otra pregunta que hacen es, ¿qué ha pasado con la situación? Hablaste de desplazamiento interno forzado y parte del trabajo que hace la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos se tiene que ver con esto. La situación de desplazamiento interno forzado en la ONU, porque solamente tiene principios rectores no vinculantes. La pregunta es, ¿qué mecanismos similares a los que se han asignado a refugiados se podrían instrumentar en este tema? Bueno, empiezo por los principios rectores. Yo no le veo ningún problema que los principios rectores sean eso, porque los propios principios rectores hablan desde su inicio que se trata de una compilación de obligaciones preexistentes para los estados en materia de derechos humanos, derecho humanitario y derecho internacional de los refugiados. Entonces, los principios rectores lo único que hacen es ordenar las obligaciones preexistentes para establecer un marco regulatorio y una guía para que los países puedan atender el fenómeno del desplazamiento en todas sus etapas. Actualmente se creó por el secretario general un panel de expertos que les va a dar algún tipo de asesoría por el número de desplazados que incrementa, es que nada más antojas, por el número de desplazados que actualmente se están presentando en el mundo, es probable que se requiera algo más que la maquinaria que actualmente existe para hacer frente al fenómeno. Tenemos, por supuesto, que la relatora del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos de los desplazados, sobre los desplazados internos, tiene un rol sui generis al resto de los procedimientos especiales porque trabaja de manera coordinada con otras agencias de Naciones Unidas para la construcción de políticas y para la asistencia técnica a gobiernos en materia de desplazamiento interno forzado. Pero, insisto, son tantos los países y cada vez están brotando más los fenómenos de desplazamiento interno forzado que no sé si la maquinaria actual sea suficiente para hacer frente. ACNUR tiene una pata de su mandato para trabajar con los desplazados internos, pero su corazoncito y que no quiere decir que lo hagan mal, lo hacen muy bien, pero está con los refugiados, y probablemente sí estemos en un lugar en donde se requiera un programa especial como ACNUR para atender el fenómeno de los desplazados internos, porque las particularidades de atención son muy distintas a lo que cada uno de los diferentes programas está haciendo. Y tal vez el resultado de esta asesoría del secretario general, este órgano asesor que se creó de expertos, llegue a esas conclusiones y en unos años veamos que se desarrolle esta maquinaria. Y sobre el Consejo de Seguridad, pues sí hay toda una discusión de hace años sobre la irrelevancia ya del veto y de lo poco democrático que es que los 5 permanentes lo tengan, dado que la seguridad internacional ya no depende de esos 5 como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero bueno, esa es una discusión sobre la que yo no estoy familiarizado cómo van los avances. Sé que México tiene un grupo de amigos con Francia para trabajar sobre el tema del veto, que se adoptaron algunos lineamientos para tratar de limitar a los 5 permanentes para eso, que hay iniciativas de hace décadas sobre ampliar la membresía, e incluso de modificar la Carta de Naciones Unidas para ampliar la membresía de los miembros permanentes, pero bueno, es una discusión que está vigente y yo no estoy actualizado sobre la misma. En materia de derechos humanos, ¿tiene algo el Consejo de Seguridad que hacer y decir cuando las violaciones de derechos humanos ya generan afectaciones a las seguridades regionales o internacionales? Hay algunos casos en donde el tema de derechos humanos tiene un papel importante en resoluciones, pero más bien están sujetos a otro tipo de valoraciones en donde no pasan por los mismos matices y criterios para la activación de los mecanismos de derechos humanos. Pero yo dejaría esa discusión para otra cosa porque no necesariamente está íntimamente ligada en lo cotidiano con el trabajo de derechos humanos. Más que en la situación, bueno, el caso del Consejo de Seguridad en la prevención, ¿no? Un par de preguntas, José.
ante esta crisis que hablas del sistema de Naciones Unidas, ¿ves la posibilidad del fortalecimiento de los mecanismos regionales? Lo que ya sea de la Comisión Corte Interamericana o los otros organismos regionales en la Unión Europea, la africana, etcétera. Y la otra es, hablaste sobre la relación con la administración actual. Preguntan cuál es la comunicación con la administración actual y de qué manera se opaca la información, qué casos han entorpecido, si hay diálogo, si no hay diálogo, etc. Bueno, sobre el fortalecimiento de los organismos regionales, pues yo creo que la misma crisis en la que se encuentra Naciones Unidas es la misma crisis en la que se encuentra particularmente el sistema interamericano, porque del europeo no te sabría decir cuáles son los problemas que enfrentan en materia de protección de derechos humanos, que es una maquinaria mucho más fortalecida, más robusta, y la realidad de Europa es completamente distinta, al menos de los países de Occidente. De la Europa del Este es una locura y están haciendo con muchas dificultades, pero mal que bien tienen un tribunal permanente enorme, con salas y que de alguna manera actúa no con la demora y con la lentitud y la discrecionalidad con la que actúa el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, el sistema interamericano requiere un fortalecimiento. Yo no llamaría esa palabra porque normalmente cuando se utiliza la palabra de fortalecimiento hay algún país detrás que quiere quitarle atribuciones o quiere minar la capacidad del sistema interamericano. Lo hemos vivido en diferentes etapas de la historia reciente y no necesariamente son genuinas intenciones de fortalecerlo. En lo que yo trabajaría en el sistema interamericano de una manera acelerada y urgente es en el tema de la tramitación de los casos. No es aceptable el rezago que tienen, no es aceptable la manera en la que están abatiendo el rezago, concluyendo, entre comillas, expedientes sin acercarse a los peticionarios y a las víctimas, simplemente porque ven inactividad procesal, dicen paz, y cerraron más de 2,000 expedientes hace un año, entre los cuales había un porcentaje importante de los casos mexicanos, respecto de los cuales no hay un recurso de revisión. Entonces tomaron una decisión completamente ajena a lo que habla la Convención Americana de Derechos Humanos, el estatuto de la comisión, el reglamento de la comisión. Cerraron expedientes sin debido proceso para las víctimas y los peticionarios para darle gusto a los gobiernos. Están en un proceso acelerado también para cerrar el seguimiento a informes o acuerdos de solución amistosa en algunos casos en donde, por ejemplo, hay medidas de atención de salud que no terminan, pues no pueden decir este asunto ya lo concluimos porque hay medidas de atención de salud que se han podido mantener gracias a la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay otros casos en donde el sistema de justicia simplemente fue incapaz de llevar a juicio a los responsables o porque prescribieron los delitos o porque han sido incapaces y lleva décadas la investigación ahí cerrada. Entonces, como no hay movimiento en la investigación, deciden cerrarlo, cuando en realidad no se cumplió con el deber y la obligación de investigar, procesar y castigar a los violadores de derechos humanos. Entonces, está habiendo serios problemas por la urgencia del sistema de abatir el rezago, que no está tomando en cuenta los derechos de las víctimas, lo cual aparenta que hay un avance en la atención de los casos individuales, pero en realidad no está sucediendo. Desde la perspectiva de la Comisión Mexicana tenemos casos presentados desde el 2006, donde no hay informes de admisibilidad, donde insistimos cada periodo de sesiones a la Comisión que ya hagan algo, que dicten un informe de admisibilidad, que lo junten con el fondo, y las respuestas son inexistentes, y cuando las ha habido nos responden, pues sí, se les dará trámite de acuerdo a las disposiciones reglamentarias aplicables. Entonces, ese es un asunto que requiere de una atención y una operación quirúrgica mayor. Yo le quitaría a la carga a la Comisión Interamericana de la tramitación de casos individuales para que sigan haciendo estas promociones de estándares y visitas a los países y grupos de expertos independientes para atender casos en particular o países en particular. Eso está muy bien
y que los casos lleguen directamente a la Corte, que sea una Corte permanente, que se cuide mucho el procedimiento de nominación nacional de los candidatos y de las candidatas, que se cuide, así como el proceso de selección para que no lleguen personas indeseables con malos récords profesionales en materia de derechos humanos. Entonces, sobre la administración actual y el diálogo, bueno, el diálogo con la administración actual no es distinto del diálogo, por lo menos en nuestra experiencia, que con los gobiernos anteriores. Dialogamos en lo que se puede dialogar, pero cuando se trata de la investigación, procesamiento y castigo de los militares que cometieron abusos en la guerra sucia, en el conflicto zapatista o en la guerra contra las drogas, no hay diálogo que sirva. Es una pérdida de tiempo porque no se puede comprometer el gobierno a llevar a juicio a nadie. Entonces, desde el ámbito político, además, no tienen capacidad de influir en la Fiscalía General de la República, entonces pues no perdemos nuestro tiempo en dialogar con funcionarios nada más para que nos expresen su simpatía con nuestra causa, que nos pidan copias de los documentos para ver después qué pueden hacer y a ver si algún día se pueden reunir con el fiscal. Entonces nosotros hemos decidido que esa vía del diálogo está agotada, pero desde la administración anterior yo pasé por esos puestos públicos en la Secretaría de Gobernación y no hay manera que un funcionario de ahí pueda hacer que los militares estén dispuestos a llevar a juicio a sus funcionarios, ni que la Fiscalía haga algo en favor del combate a la impunidad. Nuestra comunicación con las autoridades en materia de combate a la impunidad es por la vía del ejercicio del derecho a la representación legal de las víctimas, es decir, ejercemos la coadyuvancia en nombre de las víctimas y a partir de ahí, pues tenemos que litigar, pelear, negociar el acceso al expediente, litigar, pelear o negociar el desarrollo, el desahogo de diligencias encaminadas a la prueba de los hechos o la identificación de los responsables y las formas de autoría o participación, o bien para que se consigne adecuadamente a las personas. Y si no lo hacen bien o lo hacen de manera parcial, pues nosotros acudimos al amparo y nuestra relación con ellos es sobre eso. En otros temas hablamos también, pero hablamos para que cumplan con sus obligaciones en materia de reparaciones. El diálogo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues existe, la eficacia de la misma es muy cuestionable, el diálogo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas existe, su eficacia para la búsqueda de personas desaparecidas de larga data es inexistente, es decir, nula. Tenemos diálogo con la Secretaría de Gobernación para las cuestiones de política migratoria, en donde les hacemos ver que la detención administrativa de migrantes es contraria a la Constitución y a las obligaciones internacionales de México en materia de la prohibición absoluta de la detención arbitraria, pero bueno, sabemos que es parte de la política. Hablamos con ellos también para decirles que la militarización de la política migratoria no es la vía, etc. Entonces, tenemos diálogo con el gobierno, pero son diálogos de sordos porque este gobierno no tiene ninguna capacidad para hacer los cambios que algunas organizaciones de la sociedad civil hemos sostenido en el tiempo. No militarización de la seguridad, no ampliación de la participación de militares a otras tareas, combate a la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, establecimiento de mecanismos de verdad, como una comisión de la verdad o un mecanismo internacional para combatir la impunidad, cambio en la política migratoria para evitar la detención de migrantes, modificación de la Constitución para erradicar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Es decir, son temas que tocan el corazón de la política pública mexicana en materia de derechos humanos que no quieren cambiar y no tienen capacidad de cambiar. Entonces, eso por un lado. Y luego sobre la opacidad de la información, pues no sé si ustedes se han metido a las páginas de internet de las diferentes dependencias de gobierno para ver nada más los nombres de los funcionarios públicos y los cargos que desempeñan. Las políticas públicas de cada una de estas dependencias. No hay una política pública en materia de derechos humanos, no hay un programa de derechos humanos nacional. No hay, entonces, si solicita uno información sobre el despliegue, por ejemplo, sobre las órdenes emitidas por el Ejecutivo Federal para desplegar a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, la información nos dicen que es inexistente, no existe un acuerdo, decreto de autorización del presidente, en donde nos diga a dónde, para qué,
cuántos fueron desplegados para esas tareas. La Sedena nos niega esa información y tenemos que combatir. Y si ustedes preguntan a otras organizaciones en sus ámbitos de trabajo, la respuesta es lo mismo. No hay información, la que entregan es de menor calidad y nos están haciendo pues, prácticamente litigar por todas las vías existentes de información que debiera ser pública en temas, pues por lo menos de violaciones graves de derechos humanos. A mí me gustaría nada más agregar que hubo diálogo. Tú hablas, de José, del diálogo de los casos con los funcionarios en la Secretaría de Gobernación, en la Fiscalía, etcétera, en Cancillería, pero hubo diálogo de académicos, expertos, expertas, organizaciones de derechos humanos, víctimas, con el presidente de la República en campaña y después, y a partir de ahí el presidente de la República se ha negado ya sistemáticamente a continuar el diálogo con las víctimas, incluso ya no se reúne con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, los manda con Alejandro Encinas, que no resuelve absolutamente nada. Y en la marcha más reciente, que fue en enero de este año, que hicimos de Cuernavaca a la Ciudad de México en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Andrés Manuel dijo que el tema de víctimas, el tema de la impunidad, el tema de la seguridad, el tema de verdad, de reparación a víctimas, tenía que ver con soldados y con policías federales, y nos mandó, estuviste tú presente, José, a dialogar o a intentar un diálogo, no con él, que él ya cerró la ventanilla, sino con los funcionarios encargados de la seguridad pública, como si la agenda de impunidad o la agenda de víctimas tuviera algo que ver con militares, marinos y policías federales. Una última pregunta, se está acabando el tiempo, hay un montón de preguntas. El papel ante esta lógica de la que hablas, ¿qué papel tendrían que desempeñar los sistemas locales, los ombudsman locales, estatales, en esta lógica, sabiendo que también pueden revisar los comunicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde que entró esta nueva administración y nombraron a Rosario Piedra, ha dejado de emitir recomendaciones para emitir comunicados que no dicen absolutamente nada, sino un posicionamiento como de sugerencia y no utilizar los pocos dientes que de por sí tiene? Bueno, yo creo que es un tema clave el de las comisiones públicas, las instituciones nacionales de derechos humanos, el sistema ombudsman en México, en los estados de la República, en los municipios que los tienen y en otros países de la región. Y la clave, en mi opinión, para que estos sistemas de protección y defensa de derechos humanos, pues, blandos, digamos, son blandos porque, y suena a lugar común decirlo, pero son tan fuertes dependiendo de la fortaleza, de la independencia y el profesionalismo de quien encabeza a estos órganos de protección de derechos humanos. En México hemos tenido algunos brotes de comisiones públicas que han hecho de manera valiente y más profesional que otros su trabajo. Tuvimos en la comisión local de la Ciudad de México buenos ombudsman. Yo particularmente reconozco mucho el trabajo de Emilio Álvarez y Casa, de Luis González Plasencia, con quien además tuve el honor de trabajar. A nivel nacional no hemos tenido grandes ejemplos, con la excepción de Luis Raúl González Pérez, que sí hizo un trabajo muy sólido y consistente en algunos temas, en otros no. Me parece que bueno, pero sí destacó del resto de los ombudsman. Y la clave está en los procesos nuevamente de designación y de selección de quienes encabezan esas instituciones. Si seguimos dejando que los partidos políticos puedan seleccionar a personas que no reúnen un primer filtro de competencia, imparcialidad y profesionalismo, y seleccionen a personas que claramente no nada más no reúnen ese estándar, sino son simpatizantes del partido político en el poder, no vamos a tener un sistema que nos ayude frente a la crisis que estamos viviendo en materia de derechos humanos. Ya era insuficiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los números de casos, por los métodos de trabajo en
integran las quejas y luego emiten recomendaciones, que son mecanismos obsoletos que tendrían que modernizarse y hacerlos más ágiles. Ya era un problema ahí. Pero ahora, pues claramente tenemos a una titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que abiertamente ha estado defendiendo las políticas del gobierno actual. En febrero ustedes le escucharon diciendo que no han recibido quejas relevantes sobre violaciones de derechos humanos cometidos en contra de migrantes, y nosotros habíamos presentado múltiples quejas, y lo vamos a hacer público en unos días, de los abusos cometidos en Hermosillo, en Chetumal, en San Luis Potosí, en las estaciones migratorias, cometidos no solamente por el INAMI, sino por la Guardia Nacional, que se mete y detiene arbitrariamente a personas y catea adentro de la estación migratoria y abusa sexualmente de mujeres ahí. Hemos también documentado graves abusos cometidos en materia de reconocimiento de condición de refugiados, etcétera, etcétera, etcétera. No somos la única organización, por supuesto, somos insignificantes frente a otras organizaciones que su agenda central de trabajo es la protección de los derechos de los migrantes, que han presentado múltiples quejas. Con una mano en la cintura dijo que no eran relevantes y que eran poquitas. La otra que es sorprendente es que emita un comunicado de prensa para decir que no está de acuerdo con el acuerdo, que no se reúna con el estándar, pero que no se comprometa a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del Ejecutivo de desplegar las Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad pública. Debiera estar pronunciándose constantemente sobre ese acuerdo, ella vocalmente, no nada más en un comunicado, estar hablando con todos los medios de comunicación, explicándoles por qué no es aceptable una cosa así. Para eso es el ombudsman. Entonces, en resumen, el rol es importantísimo. Tendríamos que tener ombudsmans independientes e imparciales para hacer frente a la situación de los derechos humanos en México y en cualquier otro país y en cualquier otro estado de la República. Mientras seguimos con este sistema de cuatochos del régimen, no vamos a tener una mejora, además que el sistema regional está colapsado y además que el internacional también tiene deficiencias en materia de tiempos. Pues José, mil gracias, ya son las 7. Vamos a dar por concluida. Mil gracias, José, por tu participación. Lo pueden seguir en redes como José A. Guevara B. Ahí está muy activo José en Twitter. Y la semana próxima tenemos sesión, este jueves, con Pamela San Martín, ex comisionada del INE, para hablar sobre los retos de la democracia, el jueves 21 de mayo a la misma hora, a las 5 de la tarde. Y repito, José, a nombre de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, mil gracias. Al contrario, Jacobo, muchas gracias a ti, a la cátedra y a todas las personas que asistieron estas 2 horas.